de su fruto, y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Es decir, Dios nos da, hermano, hay plantas que sirven para sanidad. No diga, ay, usted ya es hierbero, pastor. No. La Biblia a mí me enseña. La Biblia a mí me dice. Ahora, si usted quiere cortar esa parte de la Biblia, hermano, córtese. Pero yo creo lo que la palabra de Dios me enseña. Y la palabra de Dios me enseña, hermano, que las hojas de este árbol, está hablando del árbol de la vida, pero obviamente el árbol de la vida es una representación de todos los árboles, hermano, que se hicieron acá en la tierra. Es decir, este es el diseño principal de los árboles que se hicieron en la tierra. ¿Por qué? Porque todas las cosas, hermanos, sirven para algo. Nada más no lo tuerzan, como aquello. Sí, pastor, todas las hojas son para sanidad. Nada de las naciones, y les gusta mucho la hierba buena, hermano. Entonces tuercen la escritura, pero eso no es así. Porque cada una de las hierbas y de las hojas y de lo que sirve, hermano, todo, es más, te lo voy a decir algo, hermano. ¿De dónde sacan la medicina? De las plantas. Si usted pensaba que no, yo no sé dónde la sacan, hermano. Las pastillas que usted se toma, en un punto del proceso de aquella pastilla, tuvo que haber intervenido una planta, unas hojas, algo que mezclaron para hacer esa medicina. Y si usted toma la medicina natural, mucho mejor. Pero solamente que el mundo ha hecho esto, hermano, para agregar diferentes cosas y poner una pastilla. Pero si usted toma las cosas naturalmente, la sanidad viene mucho más rápido y es un proceso mejor que le va a ayudar a su salud. Por eso es bueno saber también lo que el Señor nos ha bendecido. Amén. Mire esta versión. Dice: y sus aguas pasaban por en medio de la calle de la principal de la ciudad, A cada lado del río había árboles que daban su fruto una vez al mes, o sea, 12 veces al año. Sus frutos dan vida eterna y sus hojas sirven para las enfermedades de todo el mundo. Esta es otra versión. Ahora, Éxodo 30:34, muy rápido, hermano. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y una aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Es decir, le voy a hablar un poco del contexto. Dios, hermano, en la antigüedad tenía un perfume para él, y este perfume era el perfume que estaba en su casa. Usted lo puede revisar en el contexto de esta cita. Tenía un perfume y ese perfume era de él. El Señor dijo: si alguien quiere hacer réplica de este perfume, dice, muera. Este es mi perfume, dice el Señor. Este perfume es el perfume de mi casa. Y así se hacía. Aquí están, hermanos, las cosas que llevaba este perfume. Era un perfume según el arte del perfumador. Es decir, no lo hizo cualquier persona. Es una persona que sabía de alquimia, porque usted sabe que los que hacen los perfumes son alquimistas. Si usted no sabía, los alquimistas son los que hacen los perfumes. Así que era un alquimista el que tenía que hacer el perfume del Señor. Ahora, ¿por qué era tan importante este perfume para el Señor? A ver, huele el que está a su lado, pero de lejos, ¿verdad? No. Dele el golpe, hermano. Si se puso un perfume caro, hermano, pues todavía va a valer, ¿verdad? Y si no, pues a lo mejor si sudó, pues ya va a valer a sudor. Pero la Escritura nos enseña que había un perfume, hermano, que era el Señor. Un perfume que está en su templo. ¿Para qué? Mire, ¿qué detenía que el sacerdote muriera en el lugar santísimo, hermano? ¿Sí se acuerdan que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año? ¿Sí se acuerdan? Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo una vez al año podía entrar. Y la Escritura enseña que se le traían campanillas en sus vestidos sacerdotales. Y si el sacerdote se metía, porque la única manera de entrar ahí era acostándose y entrar por abajo. Y se amarraban un lazo, un cordón. Cuando el sumo sacerdote entraba a estar en la presencia de Dios, si se dejaban de oír las campanillas, ese ya lo mató el Señor.
y lo sacaban con ese lazo, con ese cordón que se enredaba, lo sacaban. Pero ¿qué era lo que detenía que Dios matara al sumo sacerdote? Miren, Levítico 16:12 dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, es decir, al lugar santísimo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume, dice, cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que ¿qué? Para que no muera. ¿Sabe qué causaba que no matara a Dios, hermano, al sumo sacerdote? La nube de perfume que llenaba ese lugar. La nube de perfume que estaba en el lugar santísimo no permitía, hermano, que Dios matara al sumo sacerdote si tenía pecado. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, a ver, denle otra unidad al que está a su lado. Dígale, a ver, ¿a qué olerá? ¿A espiritual o a carnal? Que este huele a carnitas, pastor. Y cuando nosotros venimos delante de Dios, hermano, hay un aroma que sale de nuestra vida. Si tú tienes este perfume en tu vida, hermano, ese perfume va a permitir que recibas bendición. Mas sin embargo, si vienes a la presencia de Dios, hermano, con un olor negativo, lo que va a causar es el fuego de Dios, hermano, que venga sobre ti. Pero no es un fuego que bendice, sino es un fuego que quema toda aquella grosura que no debe de estar. Ahora, el poder del perfume, hermano. ¿Cuál es el poder del perfume? El perfume, es decir, si hay una persona que trabaja con estos perfumes, ¿a qué voy con esta enseñanza, hermano? Que todas las cosas, sea usted carpintero, herrero, alquimista, que usted trabaja con los perfumes, trabaja con esto, trabaja con otro, todo viene de Dios. Todo conocimiento y toda sabiduría viene de Dios, y lo que usted hace puede ser de bendición para las personas. Usted puede, hermano, propagar el evangelio por medio de su trabajo, por medio de sus buenas obras, por medio de lo que usted desarrolla. Por eso el apóstol Pablo también en una ocasión, había esclavos todavía en el tiempo, hermano, de la iglesia. Incluso había hijos de Dios que eran amos, y hijos de Dios que eran esclavos, y les decían los esclavos. ¿Sí lo han leído en su Biblia? Esclavos que sirven al Señor, dice, sean sujetos a sus amos, para que vean en ustedes el comportamiento. Si no lo han leído, le doy la cita para que lo lean. Ahora, hay un poder en el perfume. ¿Por qué a Dios le interesaba tener un perfume? Porque hay un poder en el perfume. El poder de que no matara a Dios al sumo sacerdote, pero hay un poder cuando usted se echa perfume. A ver, pregúntale al que está a su lado: ¿si te echas perfume, no? ¿Te gustan los perfumes? ¿No te gustan? ¿Te gustan los buenos perfumes? Miren, Proverbios 27:9 dice: el ungüento y el perfume, ¿qué hacen? Alegran el corazón. Proverbios 27:9, hermano. Ay, pastor, ¿cómo cree que usted que va a alegrar el corazón el perfume? Ahí la Biblia me está enseñando, hermano. La Biblia me está diciendo que el ungüento y el perfume alegran el corazón. Es decir, el perfume tiene el poder de alegrar a usted, pero depende también qué tipo de perfume se está echando. Es más, déjame le digo algo. Déjeme le digo algo. Hay perfumes, hermano, que pueden desarrollar en usted algo positivo o algo negativo. ¿Cómo se llama el perfume que se echa? Sexy. Seductive. Porque hay perfumes que así se llaman. Perfumes sensuales. ¿Qué es lo que va a causar en ustedes? Eso va a causar. Entonces, por eso, mire, a mí me interesa tanto que haya gente que trabaje todo tipo de cosas, hermano, que sean hijos de Dios y que tengan el entendimiento de estas cosas. Qué bueno sería tener un alquimista, hermano, que haga perfumes de bendición para el pueblo de Dios. Amén. Bueno, en Estados Unidos sí hay, y yo he llegado a comprar ese tipo de perfumes. Pero qué hermoso es poder tener un alquimista aquí, hermano. Y me voy a preparar un perfume, pastor, pero este perfume va a ser de hasta Los Ángeles van a ministrar cuando lo bueno.
Porque hay un desarrollo detrás de todo esto. Mire, nosotros podemos ver que el ungüento y el perfume alegran el corazón. ¿Lo creo o no lo creo? Sí, amén. La Biblia lo enseña, la Biblia lo dice. No es una invención humana, es algo que viene de lo alto, hermano. Ahora, Éxodo 36:1 dice: así pues, Basalael y Aholiab, dice, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová, ¿qué dice? Dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del santuario. Dice, hará todas las cosas que ha mandado. ¿Qué había mandado el Señor? Hacer el propiciatorio, hacer las varas, recubrir de oro, todo ese tipo de cosas. Es decir, estaban incluidos en este trabajo del santuario carpinteros, herreros. Acuérdense que el candelabro, ¿cómo se hacía el candelabro? Labrado a martillo. Es decir, toda la obra que se desarrolló en el santuario, ¿quién les dio la sabiduría, hermano, para hacerlo? El Señor. Dice, todo hombre sabe de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. Es decir, en el trabajo que tú estás desarrollando, hermano, sea lo que tú hagas, sea en lo que tú trabajes, puedes tener la sabiduría de Dios para sobresalir de entre tu trabajo. Puedes tener la inteligencia y que la gente diga, ¿cómo puedes hacer esto tú? ¿Cómo sabes hacer esto tú? Porque el Señor me ha dado esta sabiduría, porque el Señor me ha dado este conocimiento. No es porque yo haya estudiado solamente, no es porque el Señor me dio la capacidad de hacerlo. Dígale al que está a su lado, esa sabiduría y ese conocimiento te lo puede dar el Señor si tú lo quieres. Pero si hasta este día no lo has tomado, es porque tú no has querido. Si hasta este día no lo has tenido, es porque tú no lo has tomado. Tú puedes sobresalir dentro de tu trabajo. ¿Para qué? Para que digan, ay, mira, que sabe. No. Es para la gloria del Señor, para que vean que el Señor te ha dado sabiduría e inteligencia para desarrollar otras cosas, hermano, porque tu Dios es el Dios dueño de todas las cosas, el Dios de la sabiduría, el Dios del conocimiento, el Dios de la inteligencia. En Cristo Jesús, el Señor nos ha bendecido, hermano. ¿Cuántos quieren esta sabiduría y conocimiento, hermanos? Mire, ahí dice, era algo que Dios les dio para desarrollar la obra, para hacer lo que tenían que hacer. Ahora, en esta porción nos habla de artes de todo tipo. Papá Dios les dio la sabiduría, la inteligencia, la carpintería. ¿Por qué? Porque hicieron el arca del pacto. ¿De qué era el arca del pacto? De madera, es decir, había carpinteros. El mismo Señor Jesucristo se desarrolló en un área, en un ambiente de carpinteros. ¿Sí se acuerda que José, su padre, era carpintero? Se desarrolló en un área así. No crea usted que Jesús era un ignorante, hermano, en cuanto a las cosas o a las habilidades o el trabajo o el oficio terrenal. El Señor sabía todo esto, sabía de la pesca, sabía de todo, hermano, pero era el complemento terrenal y espiritual. No era solamente algo, no era lo terrenal y lo espiritual. Ahora, mire, el arca del pacto porque había carpintería, herrería, porque el trabajo de oro, de utensilios, recuerde que era labrado a martillo, arte de diseñador de telas, arte de perfumista, la alquimia, arte de grabado. ¿De dónde vienen todas estas habilidades? Del Papá Dios, hermano, en Cristo Jesús. Todo viene del Señor. Si la gente del mundo, hermano, a mí me atribula saber que hay más gente del mundo que tenga el tipo de conocimientos y está avanzando que el pueblo de Dios, y esto le pertenece al pueblo de Dios, hermano. En aquel entonces, cuando Dios le dio esta sabiduría a su pueblo, ¿qué creen que hacían las demás naciones cuando veían todo lo que tenía el pueblo de Dios? Se sorprendían, no sabían de dónde habían sacado esos colores que tenían, hermano, en el tabernáculo, en sus vestiduras, tenían colores que ellos no sabían de dónde sacaron ese tinte. Porque ya le he enseñado a usted el tinte que sacaban los judíos desde aquel entonces. El pueblo hebreo traía sus talits y traían una franja azul, con un azul como violeta. Y ese tinte solamente se encontraba en unos caracoles en el mar. Cerca del mar había unos caracoles, hermano. Esos caracoles los agarraban, los sacrificaban, les sacaban lo que vivía ahí dentro, lo sacaban, y cuando ellos sacaban ese caracol, se rompía una tela y salía un líquido amarillo.
y ese líquido amarillo lo echaban en un depósito, y cuando ese líquido amarillo, sorpréndase, lo mezclaban con el tipo de tela que se usaba en aquel entonces, ¿qué color que se hacía? No se hacía amarillo, se hacía un azul violeta. ¿Quién les hizo saber que solo en esos caracoles había ese tinte? ¿Quién les enseñó? Eso no era de las naciones, eso no era de otra persona. De hecho, hasta hace poco tiempo volvieron a encontrar de dónde venía ese tinte, porque por muchos tiempos, hermano, se perdió y ya no traían en el talí aquella franja azul. Ya no la traían como en la Biblia dice, porque no sabían de dónde venía ese tinte. Pero Dios le dio la habilidad a su pueblo. ¿Cómo supieron que estaba ahí? No lo encontraron, hermano, por coincidencia, sino que el Señor les dijo, ahí es donde está. Y detrás de todo eso, de ese tinte, hay una enseñanza, porque se tuvo que sacrificar ese caracol para que pudiera salir ese líquido y pudieran poner esa franja azul en sus vestiduras, para que esa franja azul les recordaba que el Señor estaba con ellos. Usted lo puede leer en la Biblia también, hay una enseñanza detrás de todo eso. Ok, pero nosotros vemos que todo esto lo encontramos en el Señor. Ahora, estos eran los hombres que estaban encabezando el trabajo del tabernáculo, este hombre y dice la escritura, hermano, que este era hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Amisamar, de la tribu de Dan. Dice artífice, diseñador y recamador, en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Ahora, ¿de qué está hablando en estas palabras? La palabra, cuando dice artífice, dice que era un fabricante de cualquier material. Esa es la palabra hebrea, pero era un fabricante de cualquier material: albañil, artesano, artífice, cantero, carpintero, fabricador, grabador, herrero. Es decir, todo, hermano, estaba encerrado en esto que hacía este hombre. Pero también dice que era un diseñador. La palabra diseñador, cuando dice aquí que era un diseñador, en esta Éxodo 38:22, revisen en su Biblia, no se crean con lo que yo le estoy diciendo, revisen en su Biblia que venga ahí. Éxodo 32:22 dice que era artífice y era diseñador. La palabra diseñador es la palabra shahab en el hebreo, que está hablando de un diseñador, un calculador. Pero también dice que era un recamador, y eso dice la palabra que es alguien que borda, alguien que entreteje. Es decir, toda arte que tenga que ver con las vestiduras, con coser, con tejer, con todo ese tipo de cosas, las habilidades vienen del Señor, hermano. Todo viene del Señor. Ahora, ¿cómo se adquieren estos dones y el desarrollarlos a su máximo potencial? ¿Cuántos de aquí, hermanos, tienen un trabajo donde elaboran diferentes cosas en sus trabajos? ¿No? Carpintería, que es herrero. Ahora, también ¿cuántos cocinan de los que están aquí? ¿Sí cocinan en su casa? Sí, amén, aleluya. ¿O puro matamos con la llevar? Ahora, tiene que ver con esto también con usted. Y ahorita le voy a enseñar por qué. Ahora, ¿de dónde viene todo esto, hermano? Nosotros podemos ver, dice, ¿cómo se adquieren estos dones y el desarrollarlos a su máximo potencial? De hecho, desde Adán y Eva se manifestaron estas artes. ¿Qué fue lo que hicieron cuando vieron que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó cómo coser? ¿Y con qué cosas cosieron? ¿Aló? Porque tenían la sabiduría del Señor, no crean que no. Miren, ¿quién les enseñó? Le pongo aquí. Veamos los nombres de los que encabezaron este trabajo del santuario para ver sus características. Dice que eran Bezaleel y Aholiab. La palabra Bezaleel en el hebreo es la palabra que quiere decir como en la sombra, es decir, en la protección de Dios. Para poder tener, hermano, a su máximo potencial lo que usted haga de comer, lave ropa, planche, hermano, carpintería, herrería, deja algo, lo que sea. Si usted quiere alcanzar su máximo potencial en esa tarea, porque estos dos hombres eran los que encabezaron todo el trabajo, hermano, del tabernáculo. Todo lo que se hizo, estos dos hombres lo desarrollaron, y sus nombres
significa, hermano, tener esas cualidades. Mire, este nombre quiere decir estar, como estar en la sombra, es decir, en la protección de Dios. Se necesita estar bajo la sombra y la protección de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Estar en sujeción. ¿Quiere alcanzar su máximo potencial en usted? Hay que estar bajo la sombra del Señor. Si usted no está bajo la sombra, hermano, se va a quemar. Acuérdense qué le pasaba a los que cuando el Señor mandaba esa nube para que guiara a su pueblo. Si salían de esa nube, hermano, se morían. Esa nube los protegía. De día llevaban la nube y de noche estaba la columna de fuego, pero una protección de Dios. Tiene que estar uno bajo la sombra del Omnipotente, hermano, al abrigo del Altísimo. Tiene que estar uno en sujeción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no, no podemos alcanzar el potencial. Y ahora, el otro nombre nos está hablando en español lo traducen así, ¿verdad? Pero en hebreo es Oholiab, que quiere decir una tienda de su Padre. Número 2, para poder alcanzar el potencial, estar en la tienda del Padre, en el sentido celestial y espiritual. Esto nos habla de un orden de crecimiento. Debe de haber un crecimiento, debe de estar usted en la tienda del Padre. ¿Qué quiere decir esto, hermano amado? Que usted tiene que estar bajo el orden de Dios, no solamente espiritualmente, es decir, celestialmente, hablando de nuestro Padre celestial, sino que terrenalmente también debe de haber un orden. Si no estamos en la tienda del Padre, hermano, ¿qué fue lo que pasó con el hijo cuando se fue el hijo pródigo, cuando salió de la casa del Padre? Todo lo malgastó, no supo cómo desarrollar las cosas, hermano, y terminó ¿con quién? Con los puercos. Entonces nosotros debemos de saber el llamado al que Dios nos ha dado, hermano. El llamado que el Señor nos ha hecho. Usted debe de reconocer una paternidad espiritual también. Debe de saber que hay alguien aquí en la tierra, hermano amado, que está al cuidado de usted, lo que somos los pastores. Por eso la Escritura dice, hermano, que nosotros debemos de orar por nuestros pastores, porque dice, ellos velan por nuestras almas. Ellos están velando, dice, y siendo sujetos, obedecer a nuestros pastores, dice, porque si ellos se quejan, ¿qué dice ahí esa cita, hermano? No os conviene, dice. No conviene que se quejen. Por eso el pastor se queja, hermano. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés empezó a quejar? Que llegó un momento en el que se empezó a quejar Moisés, porque el pueblo era duro, hermano. Moisés le decía, vamos a hacer esto, y Dios quiere esto, y vamos a desarrollar esto, y el pueblo de Israel no quería, hermano, era de duras premisas. Y entonces Moisés empezó a quejar, y lo que pasó fue que trajo muerte al pueblo de Dios por esa razón. Y Dios desea, dígame que está a su lado, para desarrollar tu máximo potencial, hermano, tienes que estar en la tienda del Padre, tienes que estar, hermano, bajo la sombra de Dios. De esa manera podemos lograrlo. Sabemos que en todo esto también hay un sentido espiritual. El perfume ministra, igual que los utensilios, igual que las vestiduras, y lo que tiene grabado como el mismo alimento, hermano. Veamos algunos versículos acerca de esto y ver también cómo nuestro Señor Jesucristo se encuentra en las vestiduras, del perfume, el grabado, etc. El alimento, por ejemplo, había el pan de la proposición. Este es un tema extenso, así que solo pondré un ejemplo, hermano, de la administración. Mire, ¿qué se puede ministrar en el alimento que usted come? Juan 6:48 dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Dice, hermano, que el Señor decía, mi carne es verdadera comida y verdadera bebida. Es decir, a ver, hermanas que cocinan, levanten su mano, por favor. Amén, aleluya. Cuando usted cocina, el alimento que usted prepara, a través de ese alimento usted le puede ministrar a sus hijos y a su esposo bendición o maldición. Ay, pastor, sí, se le está haciendo esto. Pues ya, ¿por qué tengo que cocinar? ¿Y qué esto? Y la manera en que usted lo está haciendo, esa comida le va a llevar a quien usted se lo dé la administración que lleva. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué era lo que ministraba el Señor? Vida, bendición. Mas sin embargo también, mire lo que se puede ministrar. Juan 13:27, ¿qué dice? Y después del bocado
Estaban comiendo el Señor Jesús, sus discípulos y Judas. Después del bocado, Satanás, ¿qué hizo? Entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Sabe qué puede entrar, hermano, a la vida de una persona por medio del alimento? Ahí está. Por eso, hermanas, cuando ustedes cocinen, hermano, gócense, deleítense, alaben al Señor ahí mientras cocinan, hermanas. Yo bendigo a mi esposo con este alimento. Si todavía no se acerca al Señor, este alimento yo declaro que lleva una bendición y que se va a arrepentir ese hombre, ¿verdad? Que va a reconocer a Jesucristo, que va a acercarse a los pies del Señor, y usted puede ministrar a través del alimento que usted. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Gloria al Señor. Porque lo que usted haga, hermano amado, lo que usted prepara, puede ser de bendición a la bendición. La Escritura nos enseña. Por eso, hermanas, dígale, si hay una hermana que está sola que cocina, dígale, échale ganas cuando cocines. Bendice ese alimento. Es todo un arte, hermano. Es todo un arte el cocinar. ¿Verdad que esto es todo un arte? Por eso hay hermanas que tienen un sazón así, que el Señor les dio un don celestial, ¿verdad? Y a lo mejor habemos otros que cocinamos, hermano, y que ni el perro se lo quiere comer, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Miren, Proverbios 27:9 dice: el ungüento del perfume alegra del corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Ahora, el perfume ya vemos que tiene el poder de alegrar el corazón, pero también hay otra cosa, hermano. Eclesiastés 10:1 dice esta versión. Esta versión es la de la Biblia para todos. Dice: hasta el mejor perfume huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas. Y dice: un poco de ignorancia. ¿Qué dice ahí? Arruina mucha sabiduría y honor. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un perfume que huela mal. Pero ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ignoramos algo, es como que nuestro perfume no es un aroma agradable. La ignorancia emana un mal olor espiritualmente. Lo que Dios desea, si Él nos dio a Jesucristo, hermano, como salvación, y en Él está toda la sabiduría y el conocimiento, ¿no cree usted que Dios desea que seamos conocedores y que entendamos al Señor? Si en Él está la sabiduría y el conocimiento. Ahora, Hechos 19:12, mire: de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales, dice, y las delantales de su cuerpo, perdón, dice, y las enfermedades que hacían, hermano, se iban de ellos, y los espíritus malos, a través de una vestidura, a través de su ropa, usted puede ministrar bendición también. Por eso, no crean que son tan locos aquellos que agarran el saco ahí y reciben, aunque se mandan mismos, ¿verdad? Se mandan, pero si hay en la ropa de alguien, hermano, habita también la unción de esa persona. Pero, porque el apóstol Pablo dice que oraba por esos paños, esos delantales, y no se necesitaba orar por ellos, hermano. Tan solo le ponían esas cosas y los espíritus malos salían, las enfermedades salían. Pero también dice Judas 1:23: a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo, ¿qué dice? Aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir? Que si uno está en pecado, aún hasta su misma ropa está contaminada. ¿Sí lo ven? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Por eso nosotros le decimos a la gente: cuando compre ropa, no compre ropa usada, hermano. Porque no sabe usted quién la usó. ¿Qué tal si lo usó un brujo? Usted se la está poniendo, trae una influencia negativa. Porque ahí dice, hermano, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero de igual manera usted puede bendecir. ¿Cuántas hermanas de aquí lavan ropa? ¿Cuántos lavan ropa de Conversos? ¿No? Si usted lava ropa, es decir, bueno, no voy a llamarlo así Converso. Si usted lava ropa de su familia, que todavía no tienen un buen comportamiento en las cosas de Dios, ¿sabe qué puede hacer usted? Cuando usted lava la ropa